Estamos empezando una nueva serie, amados hermanos, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, que se llama Koinonía. Y durante este mes, que es el mes del amor, el mes de febrero, el mes de la hermandad, y que bueno, el consumismo se aprovecha, ¿no?, para sacarnos dinero y pues regalar cosas. También hay que aprovecharlo, gracias mi hermano, para poder reflexionar en muchas cosas que necesitamos reflexionar sobre la hermandad, sobre la koinonía, sobre lo que significa ser iglesia. Y en esta ocasión, queridos hermanos, quiero que comencemos hablando acerca de la unidad. En estos momentos el mundo está polarizado, está dividido, hay conflictos. Ustedes saben que acaba de iniciar o está iniciando lo que se conoce como una guerra comercial. Estados Unidos le ha impuesto aranceles a varios países y estos países están respondiendo con aranceles, incluido el nuestro. Canadá está para hacer lo mismo. Y entonces estamos en lo que algunos sociólogos llaman una nueva forma de guerra, una nueva forma de enfrentarse entre los países, una nueva forma de crear estos problemas y estas divisiones. Y leía por ahí en los diferentes medios que hay un boicot a nivel mundial, o por lo menos se pretende hacer un boicot a nivel mundial contra los Estados Unidos, contra los otros países. Y eso habla precisamente que la crisis del mundo siempre tiene que ver con un tema de unidad. Es muy difícil estar unidos. El proyecto de Dios de que todos seamos hermanos a veces es amenazado por nuestra propia humanidad, por nuestros intereses y por nuestra falta de empatía en el mundo. Lo más triste es cuando la falta de unidad no solamente está a nivel macro, a nivel país, sino que está en nuestra casa. Usted sabe que a veces podemos estar en casa, podemos tener familias, podemos tener o ser parte de la misma sangre, pero podemos estar divididos en rencillas, en conflictos, distanciados, no amándonos. Y eso, hermanos, lo que hace es generar una serie de problemas hacia nosotros mismos, nos roba la paz. La falta de unidad roba la paz. Si no hay unidad, no hay paz. Si hay unidad, hay paz. Por eso es que nos gustan tanto las fechas decembrinas, ¿no? Porque entonces decimos, hay paz. ¿Pero por qué hay paz? Porque tomamos esos tiempos para visitar a la familia, para comer juntos, para estar unidos. Y entonces es la unidad lo que genera la paz. Cuando no estamos unidos, cuando no hay unidad, no hay paz. Por eso es importante, queridos hermanos, que la unidad sea parte esencial de nuestra vida y procuremos la unidad, como dice la palabra. En esta iglesia siempre hablamos de que la unidad es algo central. Ustedes saben que insistimos en eso. No queremos ser masa, no queremos ser un montón, no queremos ser espectáculo. Queremos ser una comunidad donde estemos unidos, donde compartamos los unos por los otros, para que cuando un miembro se duela, todo el cuerpo se duela, para que cuando un miembro tenga una victoria o esté feliz, los miembros estén felices. De eso se trata la iglesia. La iglesia no se trata del escenario, la iglesia se trata de la comunidad. Amén. Y por eso, en esta ocasión, quiero que reflexionemos en una carta, la carta a los Efesios. Y vamos a revisar algunos pasajes ahí y quiero que nos llevemos en esta ocasión esta palabra a nuestra casa. La carta a los Efesios, y que vamos a estar leyendo este mes, tiene 6 capítulos preciosos, la carta a los Efesios. Y si usted abre su Biblia y ve todo Efesios, podríamos decir que Efesios podemos dividirla en 2 partes para poder estudiarla. La primera parte, que va del capítulo 1 al capítulo 3, es la teoría, es la parte teórica. Ahí el apóstol habla de qué es la iglesia, pero desde un punto de vista teórico. Es decir, la iglesia nace en el corazón del Señor. La iglesia no es un invento humano, la iglesia no es un accidente sociológico, la iglesia no es una administración que a alguien se le ocurrió para... No. La iglesia es un proyecto divino, nos va a decir en los capítulos 1 al 3. Y entonces ahí nos presenta qué es la iglesia. Pero del capítulo 4 al capítulo 6, ya entonces va a hablar de los aspectos prácticos. Si la iglesia nace en el corazón de Dios, entonces la iglesia tiene que ejercer y vivir de manera diferente al mundo. ¿Cuáles son aquellas características que debe tener la iglesia y el cristiano, que es parte de la iglesia obviamente, para que no nos confundamos con el mundo? Tiene que haber una diferencia sustancial entre nosotros y el mundo. De lo contrario, entonces la iglesia no tiene sentido.
Si nosotros somos iguales al mundo o peores que el mundo, entonces la iglesia no tiene razón de ser. ¿Para qué la iglesia si vamos a ser iguales a los demás? Entonces ahí va a hablar de que cada creyente debe caminar, y va a usar la expresión caminar. Y eso de caminar es interesante porque caminar implica un peregrinaje. No es un momento, no es un rato. Es decir, los que somos creyentes debemos de perseverar en algunas cualidades. Perseverar. Porque es muy fácil mostrar cualidades de momento, ¿sí o no? ¿Verdad? Es muy fácil. A lo mejor en una reunión social podemos mostrar algunas cualidades y puede decir, este es muy amable, pero a lo mejor cuando se termina el momento resulta que no somos tan amables, etcétera. Por eso dice que tenemos que caminar, perseverar, hacerlo. Y una de esas cosas en las que tenemos que caminar, nos va a decir, es que tenemos que caminar en primer lugar en amor. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 5, versículos 1 al 7. El cristiano debe caminar en amor. Es decir, no debe tener amor de ratito, ocasionalmente, sino que debemos de cultivar el amor. Lo segundo que nos va a decir es que tenemos que caminar en luz. Ahí lo vamos a encontrar en el capítulo 5, versículos 8 al 14 de Efesios. Estamos hablando de Efesios. El creyente debe caminar en luz, no debe caminar en oscuridad, no debe caminar perdido, no debe caminar errante, debe caminar en luz. Y después va a decir que debemos de caminar en sabiduría. Capítulo 5, versículos 15, hasta el capítulo 6, versículo 9. Caminar en amor, caminar en luz, caminar en sabiduría. ¿Por qué tenemos que caminar en sabiduría? Porque Dios es sabio y su iglesia tiene que ser sabia. Amén. Y después va a decir que debemos de caminar en santidad. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 4, versículo 17 al 32. La iglesia tiene que caminar en santidad. Todos somos llamados a ser santos como nuestro Dios es santo. Y por último va a terminar diciendo, que en realidad en el orden cronológico sería lo primero, es que la iglesia tiene que caminar en unidad. Y eso lo encontramos en el capítulo 4, versículo 1 al 16. Hay que caminar en unidad. Una iglesia que no es unida no puede ser iglesia. Una vida cristiana que no procura la unidad no puede ser un hijo de Dios. De hecho, hermanos, nosotros creemos en Dios como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos son una unidad en amor perfecta. Y eso es interesante. Dios, por eso, se presenta y se revela a nosotros como Trinidad para hablar de la profundidad de amor que existe en la unidad. Dios es una unidad interesante, profunda y plena. Y a través de eso nos enseña entonces que la iglesia tiene que mantener la misma unidad si es que adora y sirve a este Dios que es unido. Amén. Ahora, el capítulo 4 podríamos nosotros dividirlo todavía un poco más. Y podríamos decir entonces que en el capítulo 4 nos va a explicar el apóstol cómo se logra la unidad. Porque la unidad, para que pueda ser una realidad, queridos hermanos, no se logra con discursos. Yo le puedo decir, hermanos, seamos unidos, ¿verdad? Pero eso no logra cambios en nosotros. Podemos decir, hagamos un llamado a la unidad. Y si yo hiciera ahorita un pequeño test a cada uno de ustedes de cómo debemos de ser unidos, no sé, quizás alguien puede decir, pues para estar unidos hay que darnos un abrazo. O para estar unidos hay que estar juntos en un espacio. O para estar unidos hay que convivir y compartir una comida. Y esto es parte de, pero no es lo esencial cuando se trata de la unidad. Y es lo que quiero, queridos hermanos, que analicemos esta mañana. Espero hacerlo rápido, pero de manera puntual, sobre algunas cualidades que la iglesia, que usted y yo debemos de tener para que la unidad sea una realidad. Amén. Para que sea una realidad. El apóstol nos va a decir en el capítulo 4 que para que la unidad sea una realidad, debemos en primer lugar de tener amabilidad. Amén. La humildad, perdón. Debemos de tener humildad. Para que la unidad sea, insisto, una realidad, debemos de ser humildes. No puede haber unidad si no hay en el creyente humildad.
Y quiero llevar esto al terreno también del hogar y de la familia, porque ahí la necesitamos. La humildad no es solamente para mostrarla en el trabajo o para mostrarla en la iglesia. La humildad es una virtud que se construye y que se practica en todas las dimensiones de nuestra vida. Mi esposa y yo hemos trabajado con matrimonios por mucho tiempo y sabemos que lo que más daña una relación matrimonial es el orgullo. De verdad, no hay nada que dañe más una relación en la casa, no solo matrimonial, sino incluso la relación de padres e hijos, que el orgullo. Cuando hay orgullo en la familia, eso empieza a crear rupturas. Seguramente alguien conoce a un familiar que es orgulloso y uno sabe que es muy difícil relacionarse y mantener unidad y mantener una comunión sana con una persona que es orgullosa. El orgullo destruye. El orgullo, hermanos, es esa capacidad de superioridad. Es esa capacidad o ese sentimiento de creernos que somos superiores a los demás. Pero los cristianos tenemos que aprender a ser humildes en la casa. Yo soy padre, tengo 3 hijos, pero tengo que ser humilde con mis hijos. Aunque son mis hijos, que son pequeños, aunque probablemente yo los mantengo, yo tengo que ser humilde con ellos. A veces pensamos que la humildad es nada más para las personas que están en posiciones de autoridad. Tengo que ser humilde con mi jefe, con el patrón o con la gente que admiro. No. La humildad tiene que ser con todos. Y déjeme decirle algo, queridos hermanos, porque la humildad tiene que producirla el Espíritu Santo en nosotros. Nadie más puede producirla. El Espíritu Santo es el que tiene que trabajar en nosotros para hacernos humildes. Pero le voy a dar un tip. ¿Sabe cómo vamos a desarrollar humildad? Cuando nos comparamos con Cristo. Compárese con Cristo todos los días y se va a sentir indigno. ¿Y sabe por qué digo esto? Le ha pasado, cuando yo empecé yo toco un poquito de piano y cuando me aprendí mis primeras notas, yo pensé que era un Mozart en el piano. Yo dije, ¡wow! ¿Cómo toco? Miren. Y obviamente que apantallaba a los que no sabían. ¿Sí? Los que no sabían, pues yo les decía, mira, y decían, wow, no, hombre, sí sabes mucho. Cuando fui al Instituto Bíblico, uno de mis compañeros era un pianista que había estudiado en el conservatorio en la Ciudad de México. Y cuando él se puso a tocar y me preguntó, ¿y tú sabes tocar? ¿Qué creen que dije? No sé nada. Porque cuando uno se compara con gente que es superior a uno inmediatamente desarrolla humildad. ¿Saben por qué? Porque el otro tiene estándares más altos que los míos. Pero si usted se empieza a comparar con otros seres humanos, usted no va a desarrollar humildad, sino baja autoestima. Porque hay mucha gente que se anda comparando con los demás y como no les llega entonces, y siempre luchan por eso y no lo logran, entonces terminan con baja autoestima diciendo, no soy suficiente, nunca voy a ser tan bueno, nunca lo voy a lograr, soy acá, soy allá. Y eso nos lleva no a la humildad, sino más bien a otro estado que es peligroso. Por eso, si usted quiere ser humilde, su parámetro debe ser Cristo. Y yo todos los días tengo que compararme con Cristo. Nos colocamos al lado de Cristo, nos miramos al lado de Cristo y entonces decimos, Señor, ¿cuánto nos falta? Yo le pregunto, esposos que están acá, compárese con Cristo. Esposo, compárese con Cristo. Cuando su esposa le vea mal, usted diga, Cristo, ¿qué harías en este momento? Esposas, por eso el Señor dice, le pido a los maridos, el apóstol decía, que amen a las esposas, ¿como quién? Como Cristo amó a la iglesia. Ese es mi parámetro para ser esposo, es Cristo. Yo me comparo con Él y a veces digo, ¿estoy amando a mi esposa lo suficiente? Si digo, no, es que yo le doy todo lo que necesita, entonces su parámetro está mal y probablemente eso le genere orgullo. Si usted dice, si vieras, da gracias que me tienes a mí, mira, tu cuñado, tu hermano, cómo trata a su esposa, ¿ves? Da gracias que aquí me tienes a mí, Eso es orgullo. Porque entonces empezamos a compararnos con los demás. Le decimos, ¿ves la casa donde te tengo? Míralo, mira el vecino, mira, ¿ves su casa? En cambio, todo lo que yo te doy. Entonces eso nos puede llevar al orgullo.
Pero entonces cuando digo, esposa, te amo como Cristo te ama, entonces me siento indigno. Siento que no soy suficiente, siento que me falta más, siento que no he llegado todavía y digo, Cristo, soy tan pequeño y debo, Señor, seguir intentándolo como tú. Amén. Cuando tenga ganas de gritar, compárese con Cristo. Cuando tenga ganas de discutir, compárese con Cristo. Cuando tenga ganas de insultar a alguien, compárese con Cristo. Pregúntese en el tráfico, ¿qué haría Cristo en estos momentos con este que me acaba de insultar? Y de pronto entonces vamos a darnos cuenta, amén, que todavía nos falta mucho para llegar a Cristo. Somos criaturas. Por eso es que la humildad la produce el Señor en nosotros. Solo Cristo puede hacerlo en nosotros. Amén. Con sus hijos diga, estoy educando a mis hijos como Cristo lo haría. Estoy tratando a mis hijos como Cristo los trataría. Estoy usando palabras con mis hijos como Cristo los trataría. Y entonces nuestro parámetro nos lleva a otro punto. Estoy relacionándome con mis hermanos como Cristo lo haría. La humildad, queridos hermanos, es lo que provoca la unidad. Qué bendición, qué hermoso es compartir con personas que son humildes. Personas que entienden, personas que comprenden, personas que están ahí. Amén. La humildad entonces, amados hermanos, no produce en nosotros altivez. La humildad significa que no me siento superior a los demás. Fíjense que en la época en que el apóstol escribió, el mundo greco-romano consideraba la humildad como una vergüenza. Si tú eras humilde, entonces eras un ser humano inferior. Eras un ser humano inferior. Y muchos de los discursos que hoy el mundo da, muchas de las cosas que circulan en las redes, parece que ese sentimiento ha regresado. Hoy debe ser un tiburón, hoy debe estar por encima de los demás, hoy debe ser un depredador en el mundo. No seas humilde, no seas de los que se agachan. Parece que ese sentimiento ha regresado. Gracias a Dios que nosotros tenemos a Cristo, amén, que es nuestra guía, que es nuestro barco, que es nuestra meta. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Amén. Lo segundo, queridos hermanos, que tenemos que desarrollar es la mansedumbre. Humildad para unidad, y lo segundo es la mansedumbre. La mansedumbre algunos lo traducen como amabilidad o cortesía, pero siendo honestos, la palabra en griego de hecho es praités, y es muy difícil traducirla porque no existe una palabra equivalente en el español. Entonces se le puso amabilidad, cortesía, etc. Pero la amabilidad, queridos hermanos, en pocas palabras, es la capacidad de poder controlar nuestras emociones. Eso es la amabilidad. Es la capacidad de equilibrar y de controlar nuestras emociones. Es decir, ni muy acá, ni muy al otro lado. Alguien que logra ser amable no necesariamente es alguien del que se puede abusar continuamente. No nos confundamos. Alguien que es amable es alguien que sabe cómo responder. ¿Me escuchó? Sabe cómo responder, sabe cómo dialogar, sabe cómo regresar una ofensa. Porque lo más difícil cuando recibimos una ofensa, usted lo sabe, es controlarnos. Controlarnos. Y vuelvo al tema del matrimonio. ¿Sabe por qué los problemas escalan en el matrimonio? Porque uno de los dos le cuesta callarse. Tú me dijiste, ahora te argumento. El otro argumenta, ahora te contraargumento. Ya subiste 2 decibeles, ahora yo le subo 3 también. Y ahí nos vamos, hasta que llega un punto en que ya nos estamos ofendiendo y un punto sin retorno. Lo mismo pasa con los hijos. Tengo un hijo adolescente que ya empieza a respondernos. Y yo me lo quedo viendo y dije, ¿qué te pasó? Ya, si antes no decías nada. Y ahorita ya empieza a contraargumentar. Y a veces se nos sube el apellido. Y uno dice, ¿cómo voy a dejar que este chamaquito pase por encima de mí?
Y no se trata, obviamente, de que nos pisotee, sino de responder con sabiduría. Responder, amados hermanos, con la dirección de Dios. Contestar de manera adecuada. A veces nos pasa que convivimos con personas que son irónicas y a veces nos ofenden en una ironía, en una indirecta, que a veces es directa. Amén. Pero no es falta de carácter y de temperamento no decir nada. En realidad, eso es falta, eso es más bien fortaleza. Fortaleza de saber cómo actuar ante una determinada situación. A mí me llamó mucho la atención una historia que escuché de Mahatma Gandhi. Me llamó mucho la atención. Dicen que un día un joven viajó de acá, de Occidente, a buscar a Mahatma Gandhi. ¿Por qué? Porque tenía un problema de comer mucha azúcar y no sabía cómo controlarla. Ya había ido por todos lados y no podía dejar el azúcar. Lo estaba matando, de hecho. Y dijo, bueno, si encuentro al gran Mahatma Gandhi, a lo mejor él me da ahí unas técnicas para poder superar este deseo que tengo antes que me mate. Y dice que fue y llegó hasta allá donde estaba y buscó a Mahatma Gandhi y lo atendió el asistente y le dijo, ¿qué quieres? Vine a ver a Mahatma Gandhi y le presentó su problema. Dice, dame un minuto. Entró y salió y le dice Mahatma Gandhi que vengas en 3 meses. Y dijo él, oye, pero vine del otro lado del mundo, he gastado mucho dinero, que en 3 meses te puede atender. Pero está ocupado, si me quedo aquí, no me puede atender. No, en 3 meses te va a atender. Y se vino enojado. Pero se le pasó el coraje y después de 3 meses dijo, bueno, ya se cumplió la fecha y fue. Y cuando llegó, ya Mahatma Gandhi lo estaba esperando. Y le dice, oiga, ¿por qué no me atendió cuando vine hace 3 meses? Y le dijo, porque cuando me dijeron tu problema, yo también comía azúcar. ¿Y qué te iba a decir a ti? Después que me dijiste eso, me puse 3 meses a saber cómo vencer el azúcar. Ya la vencí y ahora estoy listo para platicar contigo. Entonces muchas veces, queridos hermanos, no sabemos nosotros cómo controlarnos. Y si no sabemos nosotros cómo controlarnos, no podemos nosotros bendecir a los demás, a veces ni a nuestra propia familia. Cuando no sabemos tener equilibrio de lo que tenemos, de lo que somos, de las cosas que nos estorban, no podemos entonces ser de bendición a los demás, a nuestros hijos, a nuestra esposa. El día a día tiene tantas altibajos, tantas situaciones, a veces estamos estresados. Creo que les he contado acá que cuando nació nuestra tercera hija, nosotros teníamos una serie de situaciones muy difíciles, problemas económicos, teníamos problemas laborales, teníamos una serie de cosas. Y luego nace nuestra tercera hija, que le digo a ella, tú fuiste una sorpresa, hija. Y ella se siente orgullosa porque le digo que es una sorpresa. Así que teníamos a una niña de 2 años, una niña recién nacida, y de pronto en la cocina nos dimos cuenta que mi esposa y yo casi nos estábamos gritando como nunca antes. El estrés estaba todo lo que da. Y estábamos discutiendo y peleando por cosas tan absurdas y nos dimos cuenta que todos nuestros problemas los estábamos descargando entre nosotros y con nuestros hijos. Y recuerdo que en ese pleito que estábamos en la cocina nos miramos y dijimos, ¿qué nos está pasando si nosotros nunca hemos peleado? Nunca hemos peleado, la verdad. Nunca discutimos ni nada de esas cosas. Y de pronto estábamos en una discusión acalorada y dijimos, algo nos está pasando, Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, pon en equilibrio, pon en control todas las cosas, porque no estamos huérfanos, tú estás con nosotros y necesitamos caminar contigo, Señor, porque la unidad aquí se está rompiendo. Y si se rompe la unidad aquí, Cristo no va a estar acá. Pero gracias que estás con nosotros, Señor, para levantarnos, para ayudarnos, para que tu Espíritu nos redarguya y nos encamine hacia tu perfecta voluntad. Amén. No estamos solos. El mejor psicólogo lo tengo ahí, en mi casa. Amén. El mejor terapeuta lo tengo en casa, el mejor sanador lo tengo en casa. Ahí está el Señor conmigo, está en mi corazón. Entonces tengamos mucho cuidado. Dígale, Señor, ¿será que en mi corazón no ha habido amabilidad? ¿Cómo le respondemos a nuestros hijos? Con amabilidad, con cortesía. ¿Cómo tratamos a los demás? Si usted es un jefe, si usted es un patrón, ¿cómo trata a los demás? ¿Cómo trata a la gente que está a su cargo? Amén. Como los trata, no significa entonces, hagan lo que quieran. No se trata de eso. Se trata el perfecto equilibrio que debe haber para poder llevar a cabo nuestras emociones. Amén. Y el número 3, queridos hermanos, la otra cualidad
Ahí la vamos a encontrar en Efesios también, para poder llevar a cabo la unidad. La palabra que se usa aquí es paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Digan amén. Amén. Miren, esta palabra en español tiene un significado y por eso es que nadie dijo amén. Pero en griego en realidad tiene otro significado. Los traductores pusieron paciencia. Macrotimía, dice en griego. ¿Sabe qué es la paciencia, queridos hermanos? Es más o menos lo que desarrolla un boxeador cuando está en el ring y le están pegando. Y entonces dice, voy a salir otro round más. Y le vuelven a pegar. Y dice el técnico o el coach, el manager, le dice, ya, salte. Y él dice, no, necesito otro round más. Voy a estar ahí. Eso que nosotros le llamamos como resistencia, es en realidad el significado de esta palabra. Paciencia. ¿Sí me explico? La paciencia es el espíritu que nunca admite la derrota. Eso significa que nunca se rinde con facilidad. A eso se refiere. Ese es un ingrediente para la unidad. ¿Sabe por qué mucha gente a veces anda de iglesia en iglesia y ninguna le gusta? Porque no tiene paciencia. Porque cualquier cosita que ve, lo hiere y se va. Porque cualquier situación lo lastima y entonces no desarrolla esta resistencia y esta resiliencia para entender que eso es parte de la vida. Y entonces fácilmente se derrumba y se derrumba y se derrumba y se derrumba. No estoy hablando de a veces estar en lugares donde no el Señor no está operando, porque eso es otra cosa. Pero a veces cuando el problema somos nosotros, que andamos hiriéndonos continuamente, que nos lastimamos continuamente, en realidad no hemos desarrollado esta virtud de la unidad. Eso podría pasar a la inversa en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro lugar. Si no desarrollamos la resiliencia, el aprender a soportar, hermanos, a darnos por vencido inmediatamente, a desilusionarnos y a desanimarnos y no perseverar hasta el fin, eso entonces es la falta de paciencia. Por eso cuando estamos haciendo una fila, ¿verdad? Y de pronto ya tenemos ahí media hora y híjole, no llegan y muchos empiezan a ir de la fila. Y resulta que los que se quedaron y logran la meta, ¿qué dice la gente? Tuviste paciencia y alcanzaste. ¿Sí me explico? ¿Sí ven? Es decir, paciencia tiene que ver con la perseverancia, aun cuando las condiciones no son las más adecuadas. ¿Por qué matrimonios se destruyen tan rápido? Por falta de paciencia. Al primer problema, vámonos ya, cada quien agarre su maleta. Esta sociedad tiene falta de paciencia. Amén. Tiene falta de paciencia. Decía por ahí un sociólogo uruguayo, decía él, yo, dice, soy un viejo, decía él. Yo soy todavía de esos, dice, que cuando usa las cucharas desechables, va y las lava al final para reutilizarlas otra vez. Yo soy de esa generación, dice, que no compra pañales desechables, sino una tela para ponérsela a los hijos. Yo soy de esos que si se rompe el televisor o se daña algo, no lo tiro y voy corriendo al supermercado a comprar otro, sino que ahí estoy reparándolo hasta que vuelva a funcionar otra vez con paciencia. ¿Por qué? Dice él, porque esta sociedad no tiene paciencia. Se deshace de las cosas con facilidad. Y al final termina diciendo, pues así seguiré, dice, esperando que mi esposa no me reemplace por un modelo nuevo. Porque esa es la paciencia, queridos hermanos, y eso obra la unidad. Amén.
A lo mejor aquí los hermanos, un hermano o una hermana dice, ay, el hermano está inmaduro, pero le voy a tener paciencia y más adelante él va a crecer y vamos a poder llevarnos mejor. Pero tengo que tenerle paciencia a mi hermano. Mire el que está al lado y dígale, te tengo paciencia. Amén. Miren cómo le dicen a la esposa inmediatamente. Muy bien, al esposo. Te tengo mucha paciencia. Amén. Sin paciencia, queridos hermanos, no hay unidad. No puede haber unidad sin paciencia. La mejor relación que hay con los hijos es cuando los padres desarrollan paciencia con los hijos. Y a veces tenemos que orar, Señor, dame paciencia, dame resistencia, porque habemos algunos que somos muy desesperados, que todo lo queremos rápido, ya. Y a veces tenemos que pedir perdón y decimos, perdóname por mi impaciencia, soy impaciente, no aguanto tanto, tengo la mecha corta, rápido me voy, rápido desisto, rápido termino. Tenemos que decirle, Señor, perdóname, Espíritu Santo, ayúdame, dame paciencia. Amén. Dame paciencia, Señor, decimos los esposos cuando acompañamos a nuestra esposa a comprar ropa. Amén. A Rose, exactamente. Entran a ese mundo, yo no sé qué tiene, y uno tiene que quedarse afuera diciendo, Señor, ayúdame por favor, dame paciencia para que no haya un pleito aquí, por favor. Y esa paciencia la necesitamos todos los días, con nuestros hijos, con nuestra esposa, amén, con nuestros familiares, con nuestros padres, con las personas que nos relacionamos. Señor, ayúdanos. Señor, fortalécenos. Señor, camina con nosotros. Y termino con esto. La cuarta cualidad que obra el amor, ya llevamos 3. La primera dijimos que es humildad. Amén. La segunda, amabilidad. La tercera, paciencia. Y la cuarta que necesitamos, según la Biblia, para que haya unidad, es el amor. El ágape. ¿Sabe qué es lo que hace que las relaciones sean profundas? El amor. ¿Sabe qué es lo que produce que podamos ver a los demás como hermanos? El amor. En una clase, un alumno puso la imagen de un joven siendo golpeado por la policía. Dos policías lo estaban golpeando. Y dijo, ¿el qué les provoca esta imagen? Y todos, no, pues indignación. ¿Cómo le va a estar pegando 2 policías a un pobre joven que está ahí? Y después nos dijo, imagínense que este es un ladrón y un violador. ¿Qué pensarían ahora? Ah, pues que le den el doble. Y luego dice, pero es joven, es un ladrón, violador, pero es tu hermano. Y entonces ahí es otra cosa. Es otra cosa. El fin de semana pasado, debido a todas las políticas que hay, le dije a mis hijos, vamos a ver la película El niño de pijama a rayas. Y la vimos. Híjole, mejor no les digo nada porque se la voy a spoilear, ¿no? Pero en pocas palabras la película lo que dice es, qué fácil es ser nazi cuando no es a tu hijo al que están quemando. Qué fácil es ser un nazi cuando no es tu familia a la que están encerrando y a la que están maltratando. Es muy fácil. Por eso lo que provoca la unidad es el amor. Es el amor. Nadie quiere que le pase nada a nuestros hijos. Nadie quiere que le pase nada a los nuestros porque los amamos. Porque los amamos. Y esta iglesia, para que pueda estar más unida, debe desarrollar el amor. ¿Y sabe cómo vamos a desarrollar el amor? Por el Espíritu Santo. Pero también lo que siempre hemos insistido, invite a un hermano a su casa a comer. Invítelo, escúchelo, comparta y va a conocer su historia, va a conocer su vida y va a empezar a amarlo. Le voy a ser honesto, aquí viéndonos va a ser muy difícil amarnos en 30 años.
Pero si empezamos a compartir vida, si empezamos a compartir experiencias, si comenzamos a sentarnos en la mesa, a escuchar las historias, entonces vamos a empezar a sentir la carga de nuestro hermano. Entonces la carga de nuestro hermano ya no va a ser de él, de ella, sino va a comenzar a ser nuestra también. Y cuando aquí se diga, vamos a orar por nuestro hermano Juliano de tal que está enfermo, vamos a decir, sí, cómo no, voy a orar mucho porque me duele, porque lo amo. El amor, queridos hermanos, por eso en la Biblia amor es ágape, porque amor es sacrificio en la Biblia. No puede haber amor sin sacrificio. ¿Por qué hacemos todo por nuestros hijos? Porque son nuestros hijos y nos sacrificamos por ellos. Somos capaces de dejar de comer para darles a ellos porque los amamos. Ese es un amor ágape, es un amor sacrificial. Y a veces decimos, no, voy a invitar a mis hermanos hasta que me sobre el dinero. No, así no funciona. Porque el amor es sacrificial, queridos hermanos. Y en este punto quiero agradecerles a todos ustedes, porque en estos días que estuve hospitalizado, sentí tanto el amor de Dios, tanto el amor de ustedes, queridos hermanos, de verdad que me conmueve pensar en ese cariño y ese amor, amén, que vamos construyendo. Los amo en el Señor y quiero que nos amemos todos con amor entrañable. Amén. Así que nos amemos profundamente como Cristo nos ama, porque ese es el sentido de ser iglesia y de ser comunidad. Amén. 4 cualidades que tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos las dé. Y quiero que nos vayamos esta mañana diciendo, Señor, dame humildad si me falta. Señor, dame mansedumbre, dame amabilidad si me falta, Señor. Señor, dame paciencia si me falta. Señor, dame amor si me falta. Por favor, esas 4 cosas, escríbalas, póngalas en su teléfono, póngalas ahí en un lugar. No las inventé yo, es palabra del Señor en Efesios capítulo 4. Y cuando le falte alguna de ellas, dígale, Señor, ayúdame. Si de pronto quiere gritarle a su esposo por algo que hizo, dígale, Señor, ayúdame. Si de pronto quiere seguir peleando hasta que el sol se ponga, dígale, Señor, dame paciencia, Señor. Amén, amén, amén. Puestos de pie, por favor.